Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy, después de haber visto cuál era la expresión que determinaba la amplitud de una onda, la cual dependía directamente del tiempo y de la posición, vamos a ver cuáles son las gráficas que nos van a determinar precisamente las expresiones y que nos van a poder ayudar a representar dichas gráficas. Para ello, lo que realmente haremos será, de la misma manera que hacíamos con el movimiento armónico simple, representar cada una de las amplitudes en referencia al tiempo y a la posición. Pero aquí hay una pequeña diferencia con dicho movimiento armónico simple. Si recordáis, la amplitud del movimiento armónico simple dependía únicamente del tiempo, porque ese seno de omega t más phi 0 solamente era dependiente del tiempo. Sin embargo, aquí, como hemos visto, depende tanto de la posición de la partícula como del tiempo en el que nos encontremos. Por tanto, para ver cómo funcionan esas representaciones, lo que nosotros haremos será fijar una de las magnitudes y representar la otra y viceversa. De tal modo que podemos plantear ese concepto de longitud de onda y ese concepto de periodo dentro de cada uno de los casos. Entonces, para ello, lo primero que tenemos que hacer es recordar esa expresión que dependía, como hemos dicho, la amplitud de la onda de x y de t, donde veíamos que esto era a por el seno de kx, es decir, ese número de ondas que era k por x menos omega t y más esa fase inicial, el ángulo cero. Aquí tenemos que recordar varias cosas. K, que era el número de ondas, se calculaba como 2pi dividido entre la longitud de onda. Generalmente la longitud de onda es el dato que nosotros vamos a tener, pero podríamos tener también como el número de ondas. Ese omega, recordamos que era 2pi entre el periodo, o lo que es lo mismo, 2pi por la frecuencia, y recordamos que phi 0 era esa fase inicial, es decir, dónde se encontraría el movimiento, dónde se encontraría la amplitud de la onda cuando nosotros tuviésemos la posición colocada en el cero y el tiempo también colocado en el cero. Y por supuesto, la A sería la amplitud máxima de nuestro movimiento, es decir, de nuestra onda, aquel punto en el que sería máximo siempre y cuando el valor del seno también tuviese su valor máximo, que es 1. Entonces, para facilitar este movimiento y para facilitar la representación de estas gráficas, yo voy a determinar que, por ejemplo, esta fase inicial sea igual a 0. ¿Podríamos hacerla con absolutamente cualquier otro valor que fuese igual a 0? Es decir, que fuera distinto de 0, pero que al final la idea fuese exactamente la misma. Correcto, ¿de acuerdo? Lo único que para facilitar los cálculos, lo que yo voy a considerar es que la fase inicial es igual a 0. En el primer caso, voy a tener en cuenta que voy a dejar fijo el tiempo, es decir, que voy a considerar que el tiempo es una constante. Y de nuevo, para facilitar los cálculos, voy a convertirlo exactamente en 0. ¿Ok? Es decir, cuando mi movimiento comience, voy a ver cómo varía la amplitud con respecto a la posición, pero sin tener en cuenta las variaciones temporales. Por eso dejo el tiempo igual a 0 y, sobre todo, constante. Que sea constante es imprescindible. Que sea igual a 0 no es imprescindible, pero yo lo hago para que el cálculo quede más sencillo. ¿Por qué? Porque de esta manera la amplitud del movimiento solo dependerá de la posición y será A por el seno de K por X. ¿De acuerdo? Entonces, de este modo, yo me doy cuenta que ahora aquí tengo una función, la cual únicamente es la clásica función seno, la cual me permite automáticamente verificar, por ejemplo, en qué puntos tengo valores máximos. Es decir, si yo quiero calcular el primer valor máximo, sería cuando A por el seno de kx fuese igual a A, que es el primer valor máximo. O lo que es lo mismo, que el seno de kx sea obligatoriamente igual a 1. Y para ello tengo que recordar que esto me obliga a que k por x sea igual a pi medios. De tal modo que recuerdo que el valor del seno que me devuelve 1 es concretamente pi medios
y por tanto de aquí despejo y me quedaría que x sería igual a pi entre 2 por k para este valor en concreto. Podemos verlo también como que k es 2pi entre lambda y por tanto esto me quedaría igual, todo multiplicado tal que así. Lo único que he hecho es sustituir donde ponía k 2pi entre lambda y por tanto ahora puedo despejar. De tal modo que este pi con este pi se me anularía y me quedaría que x sería lambda que pasaría multiplicando y todo dividido entre 4. ¿Por qué? Porque este 2 pasaría dividiendo de tal modo que esta lambda pasaría multiplicando. Al final va a ser exactamente lo mismo, este valor de aquí que este valor de aquí. Sin embargo, ahora si quiero calcular el siguiente punto para el cual mi movimiento va a ser máximo, tendré que volver a plantear ese a por el seno de kx igual a a, o lo que es lo mismo, el seno de nuevo de kx igual a 1, pero en este caso tengo que plantear que kx ya no sea pi medios, sino que sea el siguiente punto donde la oscilación sea máxima. Y en este caso sería en 5 pi medios, ¿ok? Por tanto, aquí podría volver a despejar y me quedaría x igual a 5pi entre 2 por k. ¿Por qué 5pi medios? Porque recordamos que una vez doy la vuelta completa a la circunferencia goniométrica, o lo que es lo mismo, una vez hago una oscilación completa, automáticamente yo veo dónde cae este punto donde vuelve a ser máximo y sería en ese pi medios más 2pi, es decir, la circunferencia completa o la oscilación completa, por lo tanto tendría que sería 5 pi medios. Puedo hacer exactamente lo mismo que antes, recordar que 2pi entre lambda sería la k y esto igualarlo a 5 pi medios, de tal modo que pi con pi desaparece y me quedaría que x tendría que ser, en este caso, a 5 lambda dividido entre 4, ¿ok? Por tanto, me puedo dar cuenta que al final esto es lo mismo que ponerlo como lambda cuartos más 4 lambda entre 4, es decir, los puedo separar, o lo que es lo mismo decir que es lambda cuartos más lambda. Es decir, que esto sería el segundo punto para el cual yo tengo una amplitud máxima. Y esto es muy importante. ¿Por qué yo lo he expresado de esta manera? Lo he separado como lambda cuartos más 4 lambda entre 4, o lo que es lo mismo, lambda cuartos más lambda. Porque si recordáis, yo aquí lo que estoy calculando es el primer punto para el cual mi función sería máxima, es decir, yo calculo este punto de aquí arriba, después sé que mi función va a volver a hacer este movimiento, va a volver a subir y vuelvo a calcular el segundo punto para el cual la función es máxima. Y si recordáis, aquí es donde nosotros marcábamos que la distancia entre estos dos puntos tenía que ser la longitud de onda. De hecho, esa es la propia definición de longitud de onda, la distancia que separa dos puntos máximos o dos puntos mínimos. Dos puntos que se encuentran completamente en fase. ¿De acuerdo? Entonces, la gracia está en que siempre se tiene que cumplir esta condición. Es decir, que el valor máximo o el valor mínimo siempre se tiene que cumplir bajo un concepto inicial, es decir, donde se cumpla el primero, más n veces el valor de lambda. Esto es muy importante. En este caso, la amplitud máxima se cumplirá para x igual a lambda cuartos más n veces lambda. Por lo que hemos dicho, si yo calculo n igual a 2, esto se cumplirá para lambda cuartos más 2 lambda, que solo pondría y sería 9 lambda cuartos, que sería la siguiente longitud de onda que yo estaría calculando. Vamos a ver qué aspecto tiene esta gráfica cuando yo la represento. Y para ello, como siempre, nos vamos a guiar de GeoGebra, que nos permite representarlo perfectamente. Si os dais cuenta, venimos aquí y tenemos perfectamente definida esta gráfica, donde vemos que aquí tenemos la amplitud, la frecuencia angular, esa frecuencia de movimiento que de momento veremos que no nos sirve para nada, porque hemos considerado que el tiempo es fijo, por tanto la componente del tiempo va a ser constante, es decir, que no va a haber variación, esa fase inicial y sobre todo, en este caso, el número de ondas o ese inverso de la longitud de onda. Como podemos ver, si yo amplío el movimiento, lo que va a ocurrir
será que la amplitud de dicho movimiento cambiará, ya sea positivo o negativamente. Si yo modifico la frecuencia angular, el movimiento se va a quedar tal y como está. ¿Por qué? Porque esta función ahora mismo no depende del tiempo, porque hemos dicho que era una constante. Si modifico la fase inicial, lógicamente lo que va a ocurrir es que el movimiento va a avanzar o retroceder, pero el sistema va a ser exactamente el mismo. Y si modifico la constante, lo que ocurre es que se juntan o se separan los máximos tal y como habíamos previsto. Entonces, si os dais cuenta, el punto que sería el máximo sería aquel valor que fuese concretamente pasando por el 1, que es la amplitud máxima que tenemos. Y lo podemos ver aquí, que nos caería exactamente en ese 1,57. Sería el primer valor que nosotros estaríamos marcando en este punto. Y si os dais cuenta, el siguiente ya estaríamos en el otro lado, el cual nos lo marcaría en 7,85. Si os dais cuenta, este valor sería pi medios, tal y como lo tenemos aquí marcado, y este valor aquí sería pi medios más 2pi, es decir, completa la representación habiendo hecho un periodo espacial, que si recordáis, el periodo espacial es lo que conocíamos como longitud de onda. Según yo voy modificando la K y la voy ampliando, cuando la K aumenta, como K es inversamente proporcional a lambda, cuando K aumenta, lambda disminuye. Y si lambda disminuye, lo que ocurre es que los máximos se tienen que juntar. ¿Por qué? Porque la distancia que definimos entre máximos es la longitud de onda. Por tanto, cuando la K aumenta, la lambda disminuye y por tanto los máximos deberían unirse al igual que los mínimos. Y cuando K disminuye, vemos que los máximos se van separando progresivamente. De tal modo que de esta forma puedo verificar perfectamente que así quedaría representada en nuestra función cuando depende únicamente de la posición. Ahora vamos a realizar exactamente la misma idea, pero en lugar de aplicándolo con el tiempo constante, lo vamos a hacer con la posición constante. ¿De acuerdo? Por tanto, todo este espectro de aquí lo voy a borrar y vamos a considerar que ahora la posición va a ser una constante. O lo que es lo mismo, decir que también para simplificar cálculos va a ser igual a 0. Por tanto, mi función, que antes dependía de la posición, ahora depende únicamente del tiempo. Y será a por el seno de menos omega t. ¿Qué ocurre? Este menos realmente lo manifestamos para ver hacia dónde se propaga la onda. Como vimos el otro día, cuando yo tenía ese menos omega t, consideraba que me desplazaba hacia la derecha, y cuando tenía más omega t, consideraba que me desplazaba hacia la izquierda. Es decir, que a efectos prácticos, para nuestros cálculos, podríamos considerar únicamente el seno, es decir, a por el seno de omega t. ¿Vale? Si lo calculáis con el menos, veréis que tenéis exactamente la misma tendencia, la única diferencia es que tendremos valores positivos en lugar de negativos. Pero la tendencia va a ser exactamente la misma. Lo pongo precisamente de esta manera porque si dejo el menos, sí que es cierto que obtendremos tiempos negativos, lo cual en teoría no tiene mucho sentido físico, ¿vale? Pero la idea del movimiento es exactamente la misma. Entonces, si busco el primer máximo para la función que sea a por el seno de omega t, me vuelve a ocurrir lo mismo que antes. A por el seno de omega t tendría que ser igual a. O lo que es lo mismo que el seno de omega t tendría que ser igual a 1, o lo que es lo mismo que omega t tendría que ser igual a pi medios. Por tanto, el tiempo sería igual a pi dividido entre 2 por omega. ¿Ok? Entonces, si nos damos cuenta, aquí lo que nos ocurre, tenemos que volver a recordar que omega era igual a 2pi entre el periodo. Es decir, que puedo aplicar exactamente la misma condición que había visto antes, ese 2pi entre el periodo sería igual a pi medios. Elimino y elimino y me quedaría que todo multiplicado por el tiempo, es decir, que el tiempo sería t cuartos. Es decir, que para una cuarta parte del periodo, para esta función, teniendo en cuenta esa fase inicial igual a 0 y considerando que el movimiento se encuentra en una posición nula en un principio, debería llegar en un cuarto de periodo hasta el máximo.
¿Qué ocurre? Que ahora estoy buscando el segundo máximo para ver qué es lo que ocurre con este periodo, para ver si en efecto se vuelve a cumplir que, al igual que antes existía una correlación entre los máximos con la longitud de onda, voy a ver si ahora existe la misma correlación con los máximos con el periodo. Entonces volvería a plantear ese A por el seno de omega t igual a, lo que es lo mismo, el seno de omega t igual a 1, o lo que es lo mismo, omega t igual, en este caso, a 5 pi medios. Por el mismo motivo que antes, porque al igual que antes era máximo en primera vuelta, ese pi medios, pues ahora tendremos también en segunda vuelta. Y aquí volveré a obtener que t será 5pi entre 2 omega. Vuelvo a aplicar la misma condición que antes, decir que 2pi entre el periodo, todo por el tiempo, tendría que ser 5pi medios, el pi con el pi se anula y me quedaría que el tiempo debería ser 5 por t entre 4. Si os dais cuenta, tengo el mismo planteamiento que antes, porque esto sería t entre 4 más 4t entre 4, o lo que es lo mismo, t entre 4 más t, que esto sería el tiempo que le costaría llegar hasta el siguiente máximo. Entonces, si os dais cuenta, lo que nos va a ocurrir es que, de la misma manera que existía una correlación entre lambda cuartos más lambda, en este caso nos ocurre entre t cuartos más t, ¿ok? Por tanto, podríamos ver que la idea de longitud de onda es prácticamente similar a la idea de periodo. ¿Por qué? Porque es la diferencia que existe en tiempo entre dos máximos. Sin embargo, hay una diferencia muy importante, que esta magnitud nos marca espacio, es decir, medido en metros, y esta magnitud nos marca tiempo, es decir, medido en segundos. Por tanto, esta será la métrica que tendremos que utilizar cuando tengamos una gráfica que dependa de la posición, y esta será la métrica que tendremos que utilizar cuando tengamos una gráfica que dependa del tiempo. ¿De acuerdo? Aparte de que nos pueden dar un problema donde la longitud de onda no tenga nada que ver con el periodo. Es decir, que tengan valores totalmente distintos y, por supuesto, las unidades también tendrán que ser distintas. Para que veáis la similitud entre la representación con lambda y la representación con el periodo, vamos también a plantear esa gráfica donde ahora dependerá del tiempo en lugar de depender de la posición como antes habíamos hecho. Como podéis ver, chicos, aquí tenemos la nueva gráfica en la cual podemos ver que la función únicamente depende del tiempo, porque, como hemos dicho, esa componente de la posición la hemos fijado constante y justo en el cero, y por lo tanto, como tenemos esa fase inicial que, como podemos ver, igual que antes, lo único que hace es trasladarnos el movimiento, también la fijamos en cero, automáticamente solo depende del tiempo. Si os dais cuenta, ocurre de la manera similar a como antes. La amplitud máxima amplía o disminuye el movimiento y la K, en este caso, no tiene ninguna influencia porque hemos considerado que el concepto da exactamente igual, porque no depende de la posición, hemos considerado esa posición fija, mientras que en el caso de omega, como podemos ver, también amplía el movimiento, es decir, que lo modifica. Si nosotros aumentamos omega, como estamos viendo que es inversamente proporcional al periodo, lo que ocurrirá será que los máximos se juntarán, mientras que si disminuimos omega, lo que estamos haciendo es aumentando el periodo y por tanto los máximos se separarán. Aquí podemos ver de nuevo que si yo paso justo por el valor máximo que tendría en este punto y veo la intersección tal que aquí y tal que aquí, podría ver que en uno de ellos tengo ese valor que aquí me lo marca, en ese valor de 1,57 y en este valor de 7,85. ¿Qué ocurre? Que aquí tengo el mismo valor de omega que el que antes tenía para acá. Si yo modifico este valor y, por ejemplo, lo pongo en 2, automáticamente se me modifica a 0,79 y 3,93. Si os dais cuenta, aquí se sigue manteniendo esa correlación entre el periodo que yo tendría que ver como máximo entre cada uno de ellos y según voy juntando o separando los máximos. Por tanto, hemos podido ver en este caso cómo la representación gráfica de una y de las otras formas, es decir, ya sea constante para el tiempo
o constante para la posición, determinan automáticamente la gráfica de nuestro ejercicio. Entonces, deberemos tener en cuenta qué es lo que ocurrirá para un momento fijo en la posición y verlo con respecto al tiempo, y ver qué ocurrirá para un momento fijo en el tiempo y ver lo que ocurre con respecto a la posición. Y sobre todo, ser capaces de extraer información de ese tipo de movimientos para, por ejemplo, verlo cuando yo tenga una gráfica en la que solamente dependa del tiempo y de ahí podré sacar la información del periodo, cuando tenga una gráfica donde solo dependa de la posición y por tanto de ahí podré sacar la longitud de onda, y de esa manera podré plantear perfectamente mi ejercicio y ver en qué caso se cumplirá todo aquello que me estén pidiendo. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejádmelo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.